Resolución dice de manera. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ingeniero, buenas noches. Hola, buenas noches. Ingeniero, buenas noches. Sí, ingeniero. Bueno, retomamos el tema de la clase pasada, que era campos electromagnéticos, radiointerferencia y ruido libre, ¿no? Les comparto la pantalla, así seguimos. Bueno, aquí les agregué algunas diapositivas, algunos dibujos más, y he tratado de ordenar un poco los conceptos para ver si les queda más claro. Primero, quería que quede claro la diferencia entre tensión y gradiente de tensión, ¿sí? Esto es lo que yo les decía, que se imaginen ustedes la clase pasada. Si yo tengo aquí dos placas, ¿sí? Tengo un capacitor, tengo dos placas, y estas placas están separadas 1 centímetro. Si yo aquí aplico una tensión alterna de 21,1 kilovoltios eficaces, ¿sí? Esa va a ser la tensión en la que se produce una descarga entre las placas si estas están separadas 1 centímetro, ¿sí? El gradiente va a ser los 21,1 kilovoltios eficaces sobre centímetros, ¿sí? Ese es el gradiente. O sea, yo tengo un valor de tensión y un gradiente de tensión. ¿Estamos? El valor de tensión lo denoto con B y E va a ser el gradiente de tensión. Acá también está graficado. Yo tengo aquí una fase de la línea, ¿sí? A esa fase de la línea yo la
la tengo tensionada a una tensión B en kilovoltios. Al tensionar con esa tensión B en kilovoltios, en la superficie del conductor, yo voy a tener un gradiente E dado en kilovoltios por centímetros. ¿Sí? Y para que les quede claro qué es lo que es el gradiente de tensión, lo podemos definir como el grado en que la tensión aumenta a medida que disminuye la distancia a la perturbación. La perturbación sería a la superficie del conductor, ¿no? Entonces el gradiente es cómo varía la tensión al acercarnos al conductor. ¿Está claro? Son dos conceptos que tienen que quedar claros. Tensión a la cual está tensionada la línea y gradiente de tensión que yo registro en la superficie del conductor debido a esa tensión que le estoy aplicando a la línea. Ingeniero, ¿Está claro? Sí. ahí por el gradiente, que el tema del efecto corona puede ser o no. El Por la gradiente, disminución o el aumento. el gradiente es lo que hemos hablado mucho en la clase pasada, que está relacionado con el efecto corona. ¿Sí? El gradiente crítico corona, ahora vamos a la diapositiva aquí en la parte de arriba, es el que está definido con esta expresión que ya la hemos analizado bastante en la clase pasada, ¿no? Y ese 31 que figura ahí no es otra cosa que los 21,1 eficaces por raíz de 2. ¿Sí? La tensión de pico, ustedes saben que es la tensión eficaz por raíz de 2. Bueno, este 31 es 21,1 por raíz de 2. Entonces, yo voy a tener un gradiente crítico corona que si la tensión, si el gradiente del conductor, el gradiente que tengo en la superficie del conductor, supera ese gradiente crítico corona, entonces voy a tener efecto corona. Entonces, yo aquí sobre la izquierda he puesto todas las magnitudes relacionadas con gradiente crítico corona. Y acá yo tengo el gradiente superficial. Yo tengo que comparar el gradiente crítico corona con el gradiente superficial, ¿sí? Lo que les puse acá, el gradiente crítico corona lo tengo que comparar con el gradiente superficial. Si este gradiente superficial es mayor que el gradiente crítico corona, voy a tener efecto corona. ¿Sí? Bueno, después hicimos algunas demostraciones de manera de poder calcular cuál es la tensión corona. ¿Sí? Cuando hablamos de tensión superficial, ¿sí? Esta es la relación, ¿sí? Gradiente superficial es la tensión a la cual está energizada la línea por el radio del conductor, logaritmo neperiano de distancia media geométrica sobre el radio. Si yo despejo B, va a ser E por R logaritmo neperiano de distancia media geométrica sobre R, que es la formulita que la puse aquí para calcular la tensión crítica corona. Entonces, yo puedo comparar ya sea gradiente crítico corona con gradiente superficial o tensión crítica corona con la tensión a la cual está energizada la línea. ¿Se entiende ahora? Sí, ingeniero, perfecto. Bueno. Y volviendo a lo que habíamos hablado antes respecto de qué es lo que pasa con el radio, con el gradiente y el radio del conductor, fíjense, yo aquí les he dibujado un conductor de cierto radio que tiene las cargas en su superficie. Ahora considero un conductor de un radio más grande con las mismas cargas en la superficie. Al tener un radio más grande, esas cargas
fíjense, están más Más distribuido. dispersas. Por lo tanto, el gradiente que tengo yo aquí superficial va a ser un gradiente menor que el que tengo acá. ¿Estamos? La forma en que varía la tensión respecto de la distancia, para este caso que tengo un radio mayor, ¿sí?, va a ser menor que en este otro caso. ¿Preguntas? ¿No? ¿Está claro entonces ahora? Bueno, esto ya lo hemos analizado y empezamos, seguimos acá. Esto ya lo habíamos explicado también, ¿no? ¿Qué es lo que era radiointerferencia? Que se producía ya sea por descargas coronas o descargas disruptivas. Las descargas coronas son más bien las que calculamos o las que se producen por este fenómeno que está analizado con estas ecuaciones. En cambio, las descargas disruptivas son las que habíamos visto que se notaban más en las mediciones esas realizadas con el coronógrafo que habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Las descargas corona afectan la transmisión de radio M y las descargas disruptivas la transmisión de radio FM y televisión. Y después teníamos el concepto de ruido audible, que es el ruido que ustedes van a escuchar cuando pasan cerca de una estación transformadora o debajo de una línea, sobre todo en condición húmeda, el zumbido ese que se escucha. Hay otro ruido audible que no es producido por el efecto corona, que es, por ejemplo, el producido por los transformadores, que ustedes lo escuchan vibrar. Esa vibración de los transformadores no tiene nada que ver con el efecto corona. Eso generalmente son vibraciones producidas por esfuerzos mecánicos debido al campo alterno al cual está sometido las placas del transformador. ¿Estamos? En condiciones normales, el ruido audible producido por las líneas debido al efecto corona es mínimo. A medida que el tiempo es más húmedo, cuando hay neblina o lluvia, ahí el gradiente crítico corona baja y por lo tanto es más posible de que tengamos efecto corona y tengamos ese ruido audible. En general, este ruido audible es más importante para líneas de tensiones mayores a 300 kilovoltios eficaces de línea. ¿Preguntas? ¿No? Seguimos. Todas las definiciones respecto de cuáles son los valores de campo eléctrico, campo magnético, ruido audible, radiointerferencia, están determinados principalmente en esta resolución 77 del año 98 de la Secretaría de Energía, donde se establecen todos los parámetros ambientales que debe cumplir una línea, no una línea, sino cualquier instalación eléctrica de alta tensión, y no solamente habla de campo eléctrico, campo magnético, sino también incluso habla de impacto visual. Eso sería bueno que ustedes lo googleen a la resolución 7798. No digo que la lean toda, no es larga, así que se la puede leer, pero sí por lo menos ver algunos temas, los más importantes, vean de qué se trata, cómo está redactada, todas las consideraciones que tiene. No es una resolución larga, así que es bastante llevable para leerla, ¿no? Bueno, veamos qué es lo que dice
la resolución 7798 de la Secretaría de Energía. Dice que el ruido tiene que ser menor a 54 decibeles durante el 80% del tiempo diurno. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que tomar todas las horas del día, no interesan las de la noche, y durante el 80% de ese tiempo de día no tengo que tener un ruido mayor a los 54 decibeles. Después también establece que la radiointerferencia tiene que ser menor que 30 decibeles para protección de señales radiofónicas, o sea, de radio AM, FM, con calidad de recepción de interferencia no audible. ¿Qué significa esto? Que la interferencia que producen los campos electromagnéticos producidos por la línea, yo no sienta el efecto de eso al prender la radio, la televisión o lo que fuera, ¿sí? Que no haya interferencia, que yo no escuche la interferencia producida por la línea. Bueno, ustedes habrán tenido la experiencia de pasar con el auto debajo de una línea de alta tensión y que se escucha un ruido. Bueno, esa interferencia es lo que se está pidiendo que no se produzca, ¿no? Pero ¿con qué valor? Con el valor ese de 30 decibeles. Y eso se tiene que medir a una altura de 5 veces la altura libre de la línea, ¿sí? Tomo la altura libre de la línea y la llevo 5 veces en el plano horizontal. Por eso es que cuando pasamos debajo de una línea de alta tensión por la ruta, bueno, sí está permitido, ¿sí? Pero no más allá de 5 veces la altura libre. Ya vamos a analizar en otra diapositiva un poco más en detalle lo que es la radiointerferencia. El ruido audible tiene que ser menor que el 53%, menor que el 53 decibeles, perdón, durante el 50% de las veces en condición de conductor húmedo, ¿sí? Aquí no está discriminando si es de día o es de noche, ¿sí? Y se mide a 30 metros del eje de la línea o en el borde de la franja de servidumbre. En el caso de las estaciones transformadoras, lo que se toma es el perímetro donde está, digamos, el alambrado o la tapia de lo que es la estación transformadora. Respecto del campo eléctrico y campo magnético, la reglamentación establece que en el borde de la franja de servidumbre y medido a 1 metro de altura desde el suelo, el campo eléctrico tiene que ser menor a 3 kilovoltios por metro, calculado a tensión nominal y temperatura máxima, ¿sí? Y el campo magnético tiene que ser menor que 250 miligauss, medidos con la corriente máxima que puede transportar ese conductor en condiciones normales. ¿Preguntas? ¿A 1 metro de qué, ingeniero? A 1 metro desde el piso, ¿sí? A 1 metro del nivel del suelo. Bien, bien. Bueno, veamos un poquito esto de la radiointerferencia. Es lo que le decía. Yo tengo una antena de radio, ¿sí? Esa antena de radio emite una señal de AM, ¿sí? Una señal, a esta le llaman una señal limpia, ¿sí? Y en algún momento puede aparecer cerca de la línea el ruido. Entonces, si sumamos el ruido producido por la radiointerferencia más la señal, lo que nosotros vamos a recibir como señal en la radio va a ser una onda de este tipo, donde están combinadas el ruido con
la señal original. ¿Mm? Y de aquí es donde vienen todos los conceptos entonces. ¿Qué es lo que tenemos? La relación señal sobre ruido se mide como 20 veces el logaritmo de la señal sobre el ruido. La señal medida como microvoltios sobre metros y el ruido medido como microvoltios sobre metros. O sea, estas gráficas que tenemos aquí abajo, ambas están medidas en microvoltios sobre metro. Ahora, por propiedad del logaritmo, 20 logaritmo de S sobre R es 20 logaritmo de S menos 20 logaritmo de R. ¿Sí? Entonces, 20 logaritmo de S, con S microvoltios sobre metro, me da un valor en decibeles. ¿Qué se va a hacer la señal en decibeles? ¿Sí? Y 20 logaritmo de R, con R en microvoltios sobre metro, me va a dar el valor del ruido medido en decibeles. ¿Sí? Entonces la relación señal sobre ruido es señal menos ruidos cuando esto está medido en decibeles. Bueno, hay distintas normas que regulan cuáles son los valores que se deben cumplir. Según CISPR, es el Comité Internacional Especial de Perturbaciones Radioeléctricas, ¿sí? Les repito, si quieren tomar apunte, el CISPR en Francia es el Comité Internacional Especial de Perturbaciones Radioeléctricas, establece que para el caso de onda larga, la señal tiene que ser mayor que 3 milivoltios sobre metros, ¿sí? Y para onda corta se reduce a 2 milivoltios sobre metros, ¿sí? Onda larga es 150 a 225 kHz y el otro corresponde de 500 a 1600 kHz. ¿Mm? Bien. Ustedes van a ver que en la resolución 77 de la Secretaría de Energía dice lo siguiente, les voy a leer. De acuerdo con las normas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, se fija un nivel máximo de radiointerferencia en 54 decibeles, ¿sí? Durante el 80% del tiempo en horarios diurnos, medido a una distancia horizontal mínima de 5 veces la altura de la línea aérea en sus postes o torres de suspensión. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que R tiene que ser menor o igual que 54 decibeles, ¿sí? El nivel máximo de radiointerferencia, ¿sí? Eso lo establece la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. ¿Mm? Por otra parte, dice, se fija un valor de máxima interferencia de 30 decibeles para protección de señales radiofónicas con calidad de recepción de interferencia no audible, código 5 de SIGRE. Se está diciendo que la relación, esa señal sobre ruido, tiene que ser menor o igual que 30 decibeles. Ahora, quien define lo que es la franja perturbada, ¿sí? Es ese comité internacional que yo le había dicho, el Comité Internacional Especial de Perturbaciones Radiofónicas. Es el que define la definición de
franja perturbada, o sea, donde se produce, donde se mide la perturbación. Bueno, esto nos está diciendo que que más allá de cuál es, de cuán fuerte es la señal, ¿sí? El ruido no tiene que superar los 54 decibeles, ¿sí? Entonces, nos está dando dos parámetros. Uno, respecto de la relación señal sobre ruido, que no tiene que ser, que tiene que ser menor o igual que 30 decibeles, y por otra parte nos está hablando también de lo que es directamente el ruido, que tiene que ser menor o igual que 54 decibeles durante el 80% del tiempo en horario diurno. ¿Preguntas? Inge, Sí. la presentación esta última, todavía no está en página. No. Ah, No. Ya les voy a subir. Lo que pasa es que yo tenía unas presentaciones que es con la que yo siempre daba clase y claro. a veces me auxiliaba con el pizarrón. Muchas veces me auxiliaba con el pizarrón. Como no es práctico utilizar el lápiz que permite el Zoom, Claro. entonces me he visto obligado a modificar alguna diapositiva, y bueno, en la medida de cómo se desarrollan las clases y las preguntas que ustedes me hacen, es que yo a veces las modifico las diapositivas. Entonces, Bueno, cuando ya estén listas las diapositivas, nos avisa. yo les digo y ahí las bajan a la última versión. Claro. Listo, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno. A ver, espera un momentito. Bien. Hay programas que permiten evaluar los campos eléctricos y campos magnéticos, radiointerferencia, ruido audible, todas estas cosas. Aquí yo les muestro la serie, un programa que hace estos cálculos, ¿no? Fíjense, acá está graficada cuánto varía el campo eléctrico. Esta que está acá es en el eje X, ¿sí? El eje X es el eje que va horizontal, y este que está acá es este verde que prácticamente se superpone con el rojo, es en el eje Y, ¿sí? Y esto está medido en forma transversal a la línea, o sea, la línea estaría por aquí, por esta zona del medio, ¿sí? Fíjense que esto está en valores negativos y valores positivos. El valor 0 sería el eje propiamente dicho de la línea, donde está la torre, el poste, ¿sí? Entonces aquí el programa les muestra cuál es el valor del campo eléctrico. ¿Cómo se calcula el valor del campo eléctrico? Bueno, hay que ponerse, por ejemplo, aquí yo me pongo a 1,80 m de distancia, 18 metros del eje de la torre, ¿sí? Y mido cuánto vale el campo eléctrico en el eje X, ¿sí? Que es este valor que está acá, que yo lo estoy mostrando con el mouse. Mido cuánto vale el valor en el eje Y, ¿sí? Da casi 0,5. Sumo vectorialmente, ¿sí? Y ahí saco este otro valor. Ahora, ¿cómo calculo el valor en el eje X y en el eje Y? Bueno, si yo me paro en un punto, tengo que medir el aporte del campo eléctrico producido por cada una de las fases sobre el punto que estoy considerando. ¿Estamos?
Fíjense en algunas cuestiones que tira este programa. Dice, calcula las cargas en los conductores. ¿Mm? Aquí están las cargas en los conductores debido a la tensión a la cual está energizada la línea. Estas cargas son calculadas a partir de la matriz capacitancia, ¿sí? Acuérdense que la capacitancia es la carga dividido la tensión, ¿se acuerdan? Entonces, como conocemos la tensión, puedo calcular cuánto es la carga si es que conozco la capacidad de cada una de las fases, ¿sí? Y aquí está la carga en los hilos de guardia. Acuérdense, como yo tengo un acoplamiento entre conductores de fase e hilo de guardia, voy a tener una carga en el hilo de guardia. Ahora ustedes me podrían decir, ¿o qué me podrían decir? A ver si alguno se aviva. ¿Qué ven de raro acá? Profe, si usted había explicado ¿qué cosa? Que la carga en el hilo de guardia era 0. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo era 0? Cuando estaba en equilibrio el sistema. Cuando la línea es transpuesta, exactamente. Cuando la línea es transpuesta, esa carga es 0. Entonces, evidentemente, esta línea no es transpuesta, ¿sí? Bueno, después el programa calcula los valores de campo eléctrico, ¿sí? Los valores máximos, ¿sí? El valor máximo en el eje X, que está acá, 0,93, casi 1. El valor máximo en el eje Y, ¿sí? 3,82. Y el valor máximo total que coincide con el valor en el eje Y. Y después calcula los valores en el borde de la franja de servidumbre, que es donde pide la normativa. Si la franja de servidumbre está a 35 metros, entonces tenemos, para un lado es 0,1, ¿sí? Para menos 35 por aquí es 0,1 y para más 35 es 0,2. Entonces, como conclusión, dice el campo eléctrico no perturbado máximo a 1 metro de altura dentro de la franja de servidumbre resulta de 3,82 kilovoltios, que tenía aquí. En tanto que en el borde de la franja de servidumbre desciende a menos de 0,2, el que está acá. Este valor cumple satisfactoriamente con lo dispuesto por la resolución 7798 de Secretaría de Energía de la Nación, la cual establece un límite máximo de 3 kilovoltios por metro. ¿Se entiende? Sí, está bien. Bueno, aquí también hace la evaluación del efecto corona, ¿sí? Para calcular el efecto corona, calcula la distancia media geométrica entre las fases, en función de la geometría de la línea, de la distancia entre conductores, determina el radio del conductor es dato, estos valores es dato también, factor de rugosidad del conductor, factor de clima. Hay que averiguar cuál es la temperatura media en la zona donde está la línea, la altitud sobre el nivel del mar. En función de esto, calculamos, calculamos la presión atmosférica y la densidad relativa del aire, ¿sí? Con todos estos datos que están acá, vamos a las formulitas, a las primeras que les he mostrado hoy, y calculamos la tensión crítica con buen tiempo y con mal tiempo, ¿sí? Con mal tiempo significa tiempo lluvioso. Obviamente, si está lloviendo, entonces la tensión crítica desciende. Y al descender la tensión crítica, se puede acercar a la tensión de fase o a la tensión crítica, mejor dicho, al campo crítico, al campo superficial. Y si ese campo superficial supera ese valor crítico,
entonces vamos a tener efecto corona, ¿no? Entonces, esto aquí calcula la carga en cada una de las fases, en coulomb por metro, el campo medio en la superficie del conductor, el campo máximo, el campo crítico, el campo de pico, perdón, que es el máximo por raíz de 2, y las pérdidas. Bueno, aquí se ven que con buen tiempo, ¿sí? No hay pérdidas porque la tensión es menor que la tensión crítica en la fase 1 y la fase 2. En cambio, en la fase 3, ¿sí? La tensión superficial con buen tiempo es mayor que la tensión crítica, que el campo crítico, entonces hay pérdidas. Y cuando hay mal tiempo, tenemos una tensión crítica que es menor que la tensión, que el gradiente superficial, ¿sí? Fíjense, comparemos 13 con estos valores, entonces siempre vamos a tener efecto corona. Y por lo tanto, van a aparecer unas pérdidas calculadas con la fórmula de Peak, ¿sí? Repito, fíjense, tenemos que comparar el campo crítico con buen tiempos es 16,38. El campo superficial, ¿sí? Son estos que están acá. Entonces, este es menor que el crítico. No hay efecto corona, no hay pérdidas. En la fase 2 estamos en la misma. 16,2 es menor que 16,38. Y en la fase 3, 16,8 es mayor que 16,38. Entonces, tenemos efecto corona. ¿Sí? ¿Está claro? Después también este programa calcula la corriente por contacto por campo eléctrico inducido, que es cuál sería la corriente inducida en el borde de la franja de servidumbre si por ahí pasa un automóvil o un autobús. Estos son formulitas empíricas. ¿Se entiende? Sí, ¿Hasta acá se entiende todo esto? Bueno. Sí. eso, digamos, esto es inducido, lo de lo último. Es corrientes inducidas, exactamente. Mm. Al haber un elemento que se mueve debajo del campo, ¿no? Y después también hace el cálculo de la radiointerferencia. No quiero entrar mucho en detalles sobre esto porque es bastante complicado de explicar cómo se lo calcula, ¿sí? El potencial es 16,811 kilovoltios por centímetro, ¿sí? Y corresponde al conductor de la fase 3. El nivel de radiointerferencia 20 metros de la fase 3 y a una frecuencia de emisión de 0,5 MHz, ahí da el valor. Esto sale de una forma empírica. La zona de perturbación con más de 43,5 decibeles tiene un ancho de 20 metros a ambos lados de la fase 3. El nivel máximo de 49,5 decibeles representa un campo perturbador de casi 300 microvoltios sobre metro. Está todo esto relacionado con la formulita que hemos visto antes, ¿sí? Entonces dice como conclusión, toda señal mayor de 9.482 microvoltios sobre metro será receptada a 20 metros de la fase 3 con una interferencia menor a 30 decibeles, valor que resulta aceptable para la radiocomunicación. Y aquí ustedes pueden ver No se lo vaya a pasar hoy con la asistencia. sí, ya se me lo pasa. Tienen hasta las 11 menos cuarto.
La contraseña es XIEGGB. Les doy ahí 5 minutos para que lo anoten. La contraseña Ingeniero. es... Sí. No, eso estaba por preguntar, pasa que justo me desconecté. Bueno, ahí tienen XIEGGB corta, esa es la contraseña. Bueno, y aquí abajo entonces tienen cómo varía la radiointerferencia con la distancia. Algo similar tenemos para la evaluación del campo magnético. El programa tira cuáles son los valores de campo magnético en el eje X, este que está acá, en el eje Y en verde, y la suma vectorial de ambos en rojo, ¿no? Repito, lo que tiene que hacer el programa es venir, pararse en un punto, ¿sí? Y sumar el campo eléctrico que hay desde un conductor a ese punto, del otro conductor a ese punto, y Disculpe, del otro Inge, conductor al mismo no me punto. la toma la Sí. contraseña. Es X, Y. No, X y latina, ahí con puntito. Perdón. E de ano, G de gato, 2 veces. Sí, y B corta. B de Valeria. Listo, perdón. ¿Está claro entonces cómo se calcula el campo eléctrico magnético? Me paro aquí en un punto y mido las contribuciones vectoriales del campo eléctrico magnético en ese punto. Bueno, fíjense en algunas cuestiones. Aquí están las corrientes de los conductores. Estos corresponden a una corriente de 750 amperes, cada una con su fase, 0, 120, menos 120. Aquí está la corriente inducida en los hilos de guardia, ¿sí? Y de vuelta los valores destacados del campo magnético en el eje X, en el eje Y y en el borde de la franja de servidumbre, ¿no? Entonces aquí dice el campo magnético no perturbado, 2 metros de altura dentro de la franja de servidumbre, resulta de 21,37, el máximo, este que está acá, que lo calcula aquí. En tanto que en el borde de la franja de servidumbre desciende a menos de 1,31 microtesla, eso que está acá. Este valor cumple satisfactoriamente con lo dispuesto por la resolución 7798 de la Secretaría de Energía de la Nación, la cual establece un límite máximo de 25 microtesla. ¿Preguntas? Ingeniero, ¿cada cuánto se hacen las mediciones de eso? Del ruido y todos los valores que te están pasando por la diapositiva. Mira, la normativa establece que esto se tiene que ser medido periódicamente. No recuerdo bien si es cada 3 años, 4 años, algo así. Pero realmente eso es totalmente innecesario, porque con que se lo mida solamente en el momento de la energización, de la puesta en servicio de la línea es suficiente. ¿Por qué? ¿El campo eléctrico de quién depende? ¿De la tensión? De la tensión. ¿Va a variar la tensión entre un año y otro? No. No, es la tensión nominal. Una línea que se ha energizado en 220 kilovoltios va a seguir en 220, salvo que después se la pase a 500, que ya sería algo especial. La corriente. Y la corriente, lo que se hace es medir, en cualquier momento se mide el campo magnético con cualquier valor de corriente y se extrapola para el valor de corriente máxima. Entonces, el valor
digamos, no que se mide, sino que realmente se presenta como resultado de la medición y del análisis del campo magnético, es el valor medido, pero extrapolado para la corriente nominal, la corriente máxima. Y eso no va a variar tampoco. Nunca un conductor va a llevar una corriente mayor que el valor nominal. Por lo tanto, el campo magnético teórico máximo tampoco no puede ser sobrepasado a lo largo del tiempo. ¿Estamos? Lo fundamental es la medición de estos campos eléctricos, magnéticos, todo esto cuando se habilita la línea o la estación transformadora. Si no cumple, que nunca me enteré que eso no cumpla, ahí, bueno, habrá que poner las medidas de mitigación necesarias para que cumpla con la normativa. Y si no cumple ni con medidas de mitigación, nada, bueno, no entrará en servicio la línea o la estación. Sí, Pero como les digo, con los valores normales de diseño, de línea, estación de transformadora, nunca he visto un caso que se hayan excedido los valores si se llegase a reglamentados. dar el caso de que suceda eso, sería porque están mal calculadas las torres, la geometría de las torres. Bueno, los campos electromagnéticos dependen de la electrogeometría. Claro. Así que, bueno, sería un caso muy especial que por la geometría de la torre tenga un campo elevado, pero no he visto nunca un caso. Bien. Y para esto les quería comentar algunos antecedentes. Aquí en Tucumán hemos tenido un antecedente emblemático y malo respecto de los problemas de campo electromagnético. Allá por el año 2012 creo que ha sido, se había construido una estación transformadora, la estación transformadora Ayacucho. Esa estación, el solicitante, la habían construido entre PEDET y la provincia de Tucumán. Había presentado toda la documentación. La documentación decía que no iba a haber problemas de campo electromagnéticos, pero un par de meses antes de la puesta en servicio, en una audiencia pública, la gente, por desconocimiento, por miedo, se opuso a la construcción de la estación transformadora. Entonces, esta ha sido una estación transformadora que costó mucho dinero a la provincia de Tucumán y quedó totalmente inutilizada. Solamente se la usa como centro de distribución. Ese ha sido un caso muy malo, muy triste, porque iba a ser una estación que iba a estar, no digo en el corazón del centro de San Miguel de Tucumán, pero bueno, bastante adentro, y bueno, iba a permitir abastecer y redistribuir cargas entre estaciones transformadoras. Esa iba a ser la última estación que se iba a inaugurar en Tucumán. Después de esa no se construyó ninguna otra estación transformadora y hay un miedo tremendo de hacer gestiones para construir una estación transformadora y que ésta sea rechazada. Y respecto de esto, yo lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Ahí ustedes tienen los valores de campo. Bueno, algo similar ha sucedido en Rigoló, en Buenos Aires. En ese caso, el Ministerio de Salud se puso firme. En el caso de Tucumán también vino una representante del Ministerio de Salud y lo explicó muy clarito. ¿Qué es lo que hay? Primero está lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Que sería el organismo que está por arriba de todo.
la Organización Mundial de la Salud había establecido como valor límite de campo eléctrico 5 kilovoltios sobre metros y 100 microteslas. ¿Sí? Esos valores lo toma el ICNIRP, la Comisión Internacional para la Protección contra Radiaciones No Ionizantes. Radiaciones ionizantes serían, por ejemplo, los rayos X, ¿no es cierto? Radiaciones de muy alta frecuencia. Estas son radiaciones de baja frecuencia. ¿Sí? Y lo que interesa sobre todo son los campos magnéticos, no tanto los campos eléctricos. ¿Sí? Entonces, la Organización Mundial de la Salud había recomendado para el caso de campos magnéticos 100 microtesla. La Argentina en la reglamentación había tomado 25 microteslas. ¿Sí? O sea que estamos en un cuarto del valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud. En el caso de la estación Ayacucho, no me acuerdo cuánto daba el campo magnético, pero daba por debajo de ese valor. ¿Sí? Ahí está en los valores en morado para el cable subterráneo de la subestación Rigolo del caso de Buenos Aires. Pero la cuestión es que luego de otras revisiones se está recomendando actualmente la Organización Mundial de la Salud duplicar ese valor de 100, o sea, llevarlo a 200. Es decir, que los valores que nosotros tenemos por las dudas es un valor que hoy podremos decir es 8 veces más chico que lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Es muy bajo. Ahora, ¿por qué establece valores la Organización Mundial de la Salud? Y aquí hay que separar distintos aspectos, ¿no? Porque se ha relacionado creo que era, con los campos magnéticos. Hay muchos estudios, pero de todos esos estudios, en ningún caso, después que se lo han revisado, se ha logrado encontrar una correlación entre alguna afección por cáncer con el campo magnético. ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud establece que hay sustancias o elementos que son cancerígenos, otros que son probablemente cancerígenos, otros que son posiblemente cancerígenos y otros que no son cancerígenos, ¿no es cierto? El agua no es cancerígena, el cigarrillo es cancerígeno. Entonces nos quedan los otros dos casos, los probablemente cancerígenos y los posiblemente cancerígenos. Los probablemente cancerígenos son aquellas sustancias que producen cáncer con una cierta probabilidad. ¿Sí? Por eso es probablemente cancerígeno. Y después están los posiblemente cancerígenos. ¿Qué son esas sustancias o esos elementos? Son aquellos que no se ha demostrado de que produzcan cáncer, pero tampoco se ha demostrado que no producen cáncer. Entonces, es posiblemente cancerígeno. No se sabe si es o no. ¿Sí? Dentro de los posiblemente cancerígenos, para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, entra el café, entran, creo que el talco, los anticonceptivos, todo eso están entre los posiblemente cancerígenos. O sea, no se ha demostrado que sea cancerígeno. ¿Qué es lo que le quiero decir con todo esto? Que la cuestión de los campos electromagnéticos es algo que está muy, muy presente y que tiene un impacto económico y un impacto en cuanto a localización de instalaciones muy importante. Se llega hasta cuestiones que no son razonables, que es decir, bueno, por ejemplo, no querían que se instale esa estación transformadora en el centro de Tucumán, ¿Qué? por la posibilidad de los campos magnéticos.
Ahora, nosotros sabemos que el campo magnético depende de la corriente. Y si no llegamos a través de cables subterráneos de alta tensión, lo mismo habrá que llegar, pero con cables de baja tensión, 13 o 33 kilovoltios. Ahora yo les pregunto, ¿qué lleva más corriente? ¿Un cable de 132 kilovoltios que va por un lugar específico o un cable de baja tensión? O media tensión, mejor dicho, 13 y Habla de 33. media, de baja. De baja en Un medio. cable de baja tensión. Bueno, entonces estamos diciendo que es peor, ¿sí? Es peor aumentar la red de distribución que poner una estación transformadora. Ustedes mismos se dan cuenta. Pero bueno, Ingeniero, eso no se ha dado cuenta la gente. Sí, yo tenía entendido que también más allá de los campos magnéticos que no se había demostrado afecten de gran bueno, eso es lo que yo les decía hace un rato. Los transformadores, cuando ustedes los compran, el fabricante les tiene que garantizar cuál es el máximo ruido audible que va a producir. Y obviamente ese máximo ruido audible tiene que estar por debajo de lo que establece la normativa. Por otra parte, el caso de la estación transformadora Ayacucho era una estación que iba a estar cerrada completamente, iba a estar dentro de 4 paredes y bajo un techo. Entonces, el sonido que podrían producir los transformadores difícilmente se lo escucha afuera. Más vas a escuchar los ruidos de los autos que los transformadores. Lo que sí se hablaba después, que más que impacto ambiental era impacto inmobiliario. Porque bueno, se imaginan ustedes una casa o un edificio que está cerca de una estación transformadora, tiene menos valor inmobiliariamente que una que está alejada. Yo creo ¿Sí? que eso ha sido el determinante. Inge, una Bueno, pregunta. eso sí. Si bien es cierto, los valores de la Organización Mundial de la Salud quiere, digamos, tiene proyectado duplicar los valores de campo. Aún así, por más que sea en baja frecuencia, no afecta a nadie que tenga algún tipo de implante o intervención. No está demostrado. Ah, No está, ¿implante de qué decido, por ejemplo? ¿De corazón? No. marcapaso, No, vos fíjate, cualquier aspirador. persona. No, para nada. Ah, Para nada. Yo tengo mi jefe, tiene 73 años y tiene marcapaso y visita estación transformadora y no le pasa nada. buenísimo. Sí. No, esas son de radiaciones de baja frecuencia. Sí, por ejemplo, si una persona tiene marcapaso, por ejemplo, cuando va Un a un tomógrafo, aeropuerto, no puede pasar ahí por el detector de metales. claro. Claro, claro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esto para que ustedes lo vean, porque sí, instalar una estación transformadora dentro de una ciudad no hay problema. Esto se utiliza en todas las grandes ciudades, en todo el mundo hay estaciones blindadas, ¿no? Y bueno, hay algunos valores de referencia de campos magnéticos aceptados. Fíjense, la mayoría están en los 100 microtesla, ¿sí? O sea, un valor bastante más alto. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? ¿Alguna No, pregunta de todo esto? ¿No? nada No, de programita para hacer las simulaciones de campo eléctrico, que no sé si son mediciones o simulaciones. Esas son simulaciones. Ah, O sea, tener las dos posibilidades. Tener la posibilidad de hacer simulaciones, ¿sí? Que es la que mide el campo, o si no, ir con aparatos y medir in situ, ajá. ¿sí? Son dos cosas. Cuando se presentan los estudios de impacto ambiental como proyecto de una instalación eléctrica, se presentan
las simulaciones o mediciones de instalaciones similares, ¿sí? Y ya cuando está en servicio se hacen mediciones. ¿Mm? Por ejemplo, el laboratorio de alta tensión de la Universidad Nacional de Tucumán, ellos hacen mediciones. Sí. Gracias, Inge. Bueno, sí, ¿alguna le pregunta? ¿No? Bueno, le doy la palabra a Benjamín para que veamos el práctico. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Inge. Buenas noches, ingeniero. Bueno, este es el práctico que le sigue es el práctico número 4. Ya lo compartimos para que lo vamos viendo. Se trata simplemente de hacer los análisis, de ir haciendo las lecturas acorde a lo que les ha mostrado el ingeniero en la diapositiva hace un ratito. ¿Lo pueden ver, chicos? ¿Están viendo la pantalla? Y sí se ve. Bueno, fíjense, acá nos da el trabajo, bueno, lo descargan, ya saben, del campo. Ahí está el trabajo. Bueno, la idea de esto es, ahí está, una línea de 132, ya utiliza un software. Con respecto al software, el efecto del cable de guardia, el efecto de reemplace de un conductor por fase a la utilización de 2 conductores por fase, separado 45 centímetros, y nos dice que justifique los resultados obtenidos a partir de lo aprendido en el teoría. Entonces, ni más ni menos lo que tenemos que hacer nosotros es ir viendo, vamos a empezar a ver los 3 casos. Vamos a tener un caso base, que justamente ahí tenemos los datos de las líneas, que es el caso base, tenemos los 3 conductores, el conductor de guardia, como lo pueden observar acá, bueno, ahí están las tensiones nominales, los valores y todo. Ahí tenemos el diámetro externo del conductor, el radio medio geométrico del conductor. Bueno, fíjense que, bueno, también acá, en este caso, haciendo referencia al trabajo práctico anterior, ¿se acuerdan que hemos adoptado un radio medio geométrico que lo habíamos puesto en milímetros? El valor salía de este estudio. Fíjense que acá está, como 9 era un poquito más el otro, tomamos prácticamente ese radio medio geométrico para el problema de instancia que teníamos. En ese caso también tomamos como 3,15 milímetros radio medio geométrico. Exacto. Ahí lo tomo. Acá, fíjese, en este lo va dando, el problema es, estos datos son los que ustedes cargan para el software, ¿eh? Entonces, fíjense, y de ahí comienzan los estudios, aparece la matriz de los coeficientes de potencial, que es todo lo que pueden ver. Entonces, la idea es que ustedes vayan viendo uno a uno, vamos a ver los 3 tipos de casos. Acá, fíjense, ya identifican las fases, identifican el capacitancia, las cargas, y empiezan los datos en sí, que es lo que va arrojando el software. Son los valores destacados del campo eléctrico que les mostraba en la diapositiva del ingeniero. Tenemos el campo máximo en X, en Y, el campo máximo, los valores a los bordes de la franja, y cada uno de los casos tiene su conclusión respecto, bueno, acorde a la resolución 7798 a la Secretaría de Energía. Entonces ahí vamos viendo si supera o no supera. Se ve también la evaluación del efecto corona, que ya lo han visto. Acá están las distancias medias de la línea, está el radio del conductor, los factores que va usando, el clima. Bueno, en base a todo esto, ahí van a ver si tienen las pérdidas con mal tiempo, las corrientes de pico. Bueno, esto es, como les decía, están los resúmenes de cada uno de los estudios, que es lo que concluye las matrices de impedancia, fíjense, parte real, parte imaginaria, las corrientes, los cálculos y sus conclusiones. Finalmente, tienen las gráficas, que eran las que se vio, las que se explicó las superposiciones de los valores. Ahí están los dibujos, también cada color. Y lo mismo para cada uno de los casos. Acuérdense que el primero teníamos
hilo de guardia, que lo tomaba acá aparte del número 1, 2 y 3, que era la fase, 0. En este caso, fíjense que acá es el caso sin hilo de guardia, por lo tanto, no lo considera. Vuelve a realizar todo el estudio. La idea es que ustedes lo vayan viendo, vayan viendo qué diferencias hay. Hacia el final, tratemos de elaborar una tabla comparativa de qué es lo que se puede apreciar en los distintos tipos de caso base, y qué conclusiones podemos llegar. Bueno, se repite todo lo mismo. Vayan viendo, acá están los valores de corriente inducida, todo. Bueno, finalmente, de nuevo las gráficas del campo eléctrico, campo magnético, y llegamos al último caso, que es el caso en el cual ya se pone un doble conductor por haz. Entonces, fíjese, el SOA toma los datos originales de la línea, esta es como si fuera simple, y hace los datos equivalentes del haz. Entonces, fíjense que acá está el radio, las distancias, el diámetro externo, radio medio geométrico. Fíjense que acá está el ohmio por kilómetro, la resistencia. Abajo hace los datos equivalentes del haz. O sea, ya tenemos acá la resistencia equivalente del haz, de que la fase 1, fase 2, fase 3. Después acá también, fíjense que los datos del haz son los que varían acá sus valores, mientras que pueden apreciar los datos del hilo de guardia, se mantienen. Bueno, realiza todo el estudio nuevamente, va haciendo todo el estudio, muestra los distintos tipos de matrices, hace las evaluaciones de efecto corona, campo eléctrico, campo magnético. Entonces ahí ustedes lo van leyendo paso a paso, ven las conclusiones que salen, y finalmente están las gráficas a color en donde están los resultados. Ahora, la idea ¿cuál es? Que nosotros lleguemos a estas tablitas de comparación, en donde ustedes van a ir poniendo, fíjense, acá yo les he dejado así. Entonces acá la idea es que tratemos de comparar de los distintos casos. Esta yo le voy a dejar el esqueletito de la tabla, en donde ustedes van a ir viendo y vayan llenando. Pero bueno, fíjense rápidamente qué es lo que se puede aprender. En el caso del hilo de radio de conductor, es el mismo en los tres casos, mientras que el equivalente, toma el radio de conductor, porque sigue siendo el mismo, es simple, acá también, y en este caso tiene un aumento. Después, fíjense en las tensiones críticas, para buen tiempo, para mal tiempo, valores. Fíjense en las pérdidas que tenemos en estos casos. Fíjense en que las pérdidas disminuyen en el caso de gas. Bueno, entonces esta es una de las tablitas que pueden hacer, que van a ir sacando acorde a las conclusiones que leen de los distintos estudios. Después tenemos esta otra, en donde ya podemos ir viendo las diferencias que tienen los distintos casos de estudio en cuanto a corrientes de contacto por la tensión inducida. Bueno, ahí van viendo los distintos valores, automóvil, autobús, se comparan los tres casos. Las perturbaciones por radiointerferencia, en el estudio, están los valores, las perturbaciones por radiointerferencia, campo perturbador que representa, acá están las unidades, van viendo los valores, campo magnético, el B máximo en la franja de servidumbre, recordando por supuesto sus límites. Ahí tienen los valores obtenidos, el campo magnético, el campo eléctrico máximo respecto a Y, y en la franja de servidumbre. Después otra tablita interesante, si lo quieren ver, que yo también la hice para que la comparen y vayan viendo ustedes de manera práctica, es las diferencias que tienen en cuanto a resistencia y diámetro exterior, radio medio geométrico y radio del conductor. Fíjense, están los tres casos nuevamente, y bueno, ahí tenemos la fase 1, fase 2, fase 3, hilo de guardia, y van viendo los distintos valores. ¿No? Por kilómetro, para los dos casos de estos son prácticamente lo mismo, fíjense, salvo que en este no tenemos el hilo de guardia. Después en este caso aumenta, en este caso nos aumentan los valores, y nuevamente acá también, fíjense que el diámetro equivalente, que es el que lo calcula, porque con respecto al haz de conductor. Y bueno, esas serían las tablitas con las que tendrían que terminar ahí
de hacerlo práctico, bueno, y hacer la presentación. ¿Hay alguna consulta hasta ahora? ¿Cuándo ya lo subió a la presentación, Ige? ¿Ya está en No, práctico? no, ya el ingeniero le iba a subir la de los prácticos anteriores también, y esta también ya le vamos a pasar con las tablitas, bueno, ahí listo para que ustedes los completen y hagan todo lo que, los tipos de conclusiones que ustedes vean. Listo, el PEL. Cuando lo suban, nos da ahí un toque por WhatsApp. Termino la clase y lo subo. Ingeniero, Bueno, ¿quiere listo, PEL. que veamos el tema este que nos quedaba? ¿Cómo, perdón? ¿Quiere que veamos el tema del cálculo ese o lo dejamos ya directamente? Sí, sí, sí. Sí, lo veamos. Era más Para que lo vean los chicos, sí. así bueno, le mostremos cómo es la formulita, bueno, y al final vienen las conclusiones que yo había hecho, como para que eso, bueno, también más o menos para que tengan una idea de qué es lo que pueden ir concluyendo del tema. Bueno, a ver. Volvemos. Fíjese, acá nosotros lo que teníamos cuando lo acudió, a nosotros nos daban dos valores, eran estos dos. El programista nos tiraba valores diferentes, ¿no? Ingeniero, en el caso del conductor doble por as. Estos dos valores, chicos, bueno, eso es lo que los calculamos nosotros, porque los valores que tenían eran distintos. Entonces la idea era llegar al cálculo ese. Y ahí teníamos las ecuaciones que vieron hoy, el gradiente eléctrico superficial, crítico, con las formulitas correspondientes. Acuérdense, bueno, que teníamos lambda, Ln, los factores de corrección correspondientes. Ahí tenemos los valores que vamos a ir tomando. Uno era porque era cableado, el otro porque era conductor nuevo. Fíjense ahí en las tablitas que tenían en las diapositivas. A medida de repaso, bueno, acá tenemos que era este coeficiente, se tomaba 3,92 por la presión, sobre 273 más la temperatura de trabajo. Acá, como verán, la presión la tenemos en hectopascales y la transformábamos con esta relación, la pasábamos a, este no es hectopascales, la pasamos a centímetros acá. Entonces, una vez que tenemos estos valores, que son los que vamos a utilizar, hacemos el cálculo, tenemos el factor M, factor este de 0,9772, el radio del conductor, y de ahí, bueno, vamos a completar. Ahí teníamos, acuérdense, el 21,1, bueno, vamos reemplazando los datos, y esto nos quedaba en kilovoltio efectivo por centímetro. Dicen que el valor al que llegamos era 19,02478. Después tenemos el caso de la tensión crítica corona, pero ya es para conductores en NAS, en donde, bueno, recuerden, esta es la ecuación con las correcciones que tienen para el conductor en NAS, donde N es el número de conductores, que dicen acá, que para el caso del ejemplo eran 2 conductores por AS. Después, bueno, el valor crítico lo tomábamos de la ecuación anterior, el logaritmo neperiano de la distancia equivalente sobre la distancia equivalente del AS. Entonces, fíjense, acá está pasado a centímetros, el radio también lo tenemos en centímetros. Yo acá la distancia equivalente la había calculado de otra manera, pero el valor este está como dato ahí, lo tienen como dato de equivalente, que creo que les daba 8.412, que si ustedes lo ven en el ejercicio, es 841,22 centímetros. Así que ahí lo pueden, a este valor, lo pueden recalcular ustedes si quieren hacer la prueba, a ver cuándo llega. Finalmente acá me daba 222,35 y el valor con la corrección esa me termina dando 209,09. Después, bueno, calculamos el campo máximo, que fíjense en este ya lo calculamos con la tensión nominal. Esta tiene las correcciones también de las. Y bueno, y aquí calculamos el campo máximo, el campo mínimo para los distintos climas. Bueno, hacemos los datos que tomamos, 220 kilovoltios, ese no es 132, es 220, ahí lo tienen en cada uno de los casos, la regla nominal. Y bueno, la distancia esta habría que corregirla, porque la distancia que tenemos ahí en el valor, que era de 8.000, eso tendríamos que corregir y ver cuánto nos queda.
para el caso este, que estábamos casi 8.800, a ver si lo digo bien, 8.400. Va a haber una pequeña diferencia. Entonces, fíjense, acá nos quedaba finalmente 18.82 el máximo, y el otro nos quedaba de 16,88 kilovoltios por centímetro. Con ese se completaba acá en la tablita esta. Fíjese. Entonces este es mayor a los valores que tenemos anteriormente. ¿Se entiende? ¿Se escucha? Sí, sí. Sí, ingeniero. Simplemente lo que se hizo ahí al final es el cálculo para ver los valores estos que tenemos, porque no estaban dando bien los que estaban, en teoría los que estaban del resultado que tenía el ejercicio. Que fíjense bien eso nada más, porque ahí se le hace la corrección por el tema de lo que es SENAS. Y bueno, finalmente, bueno, y ahí tienen las conclusiones, que es lo que se observa. Fíjense en el análisis, se observa el conducto de imagen, este está pendiente de verlo, este no lo miramos mucho. La disposición de las líneas en forma real, disminuye el gradiente, anulan el efecto nocivo, disminuyen la radiointerferencia. Sí, acá en realidad lo que hace es aumenta el gradiente, lo cual hace que nos alejemos un poquito del valor, entonces hay menos probabilidad de que entremos en el efecto corona con el sentido de láser. Esa es la conclusión a la que deberían llegar. Después fíjense que el campo magnético máximo para la difusión con hilo de guardia son prácticamente iguales, pero en el caso si hilo de guardia es menor, ya que se debe que no existe el conductor de guardia, entonces no hay campo magnético que sume el campo magnético principal formado por los conductores que transportan la corriente. Después también tenemos que los cables de guardia llevan corriente, muchos menores, llevan los conductores principales encargados de transmitir la potencia. Los cables de guardia aún llevando corrientes pequeñas, de 6,623 amperes, comparada a los 750 de los conductores que transmiten potencia. Los hilos de guardia crean a su vez un campo que se adiciona a los campos producidos por los conductores principales que transmiten potencia. Entonces ahí fíjense en que se observa una leve diferencia de los 21,37 microtesla para los conductores que no poseen hilo de guardia, y esta leve diferencia también se observa en el campo magnético de la franja de servidumbre. Bueno, es una vez que vayan comparando las tablas, van a ir viendo las observaciones. También el campo eléctrico máximo para la disposición de enlaces mayor, se debe que el campo eléctrico depende de la carga, al aumentar la carga aumenta el campo eléctrico, por esta razón se observa que dicho campo es mayor en esta disposición que en otros casos. Bueno, con eso terminamos con el práctico que es el número 4. Les queda para que lo miren, vayan viendo en detalle cada uno de los casos, hagan las comparaciones de las tablas, y bueno, cualquier duda ya saben, pueden ir consultando. ¿Alguna consultita hasta ahora, chicos? No, muchas gracias, ingeniero, me estaba de la explicación. Así que bueno, yo creo que con eso ya tienen una guía para encarar la revisión del estudio, para tienen un formato de tabla, para ir sacando sus conclusiones, y bueno, tienen una orientación a qué tienen que concluir más o menos. No sé, ingeniero, ¿quiere agregar algo ustedes? Sí, bueno, justamente lo que tienen que ver ahí es, según si tengo o no tengo hilo de guardia, qué es lo que pasa con los valores de las impedancias, ¿sí? Porque un caso también sería, como hemos calculado al principio, sin Carson, y el otro sería con Carson, ¿no es cierto? Después ver qué es lo que pasa con la tensión o el gradiente superficial comparado con el gradiente crítico, cómo varía ese gradiente superficial en el caso si tengo simple conductor o conductor en haz. Bueno, es un poco lo que hemos ido planteando dentro de este tema, ver en la práctica si es cierto o no es cierto. ¿Mm? Bueno, ¿alguna pregunta?
¿Y qué fecha de entrega para el práctico? 10 días, hoy es 13, el 23. Día 23, perfecto. Bueno, quedan 10 minutos. Veamos un poquito el tema siguiente, que es cables subterráneos. ¿Sí? ¿Cuándo se usa cables subterráneos? A ver, ¿qué me dirían ustedes? Por ejemplo, en el curso de dos líneas, ingeniero. El cruce de... De dos líneas. Sí, en el cruce de dos líneas se puede utilizar ya sea cable subterráneo o líneas a distintas alturas. ¿Cuándo más? ¿En zona urbana? En zona urbana es el caso típico donde se utiliza cables subterráneos, justamente por el tema del impacto ambiental, ¿cierto? Impacto tanto visual como de campos electromagnéticos. Y bueno, el mismo riesgo que trae una línea aérea, ¿no es cierto?, respecto de un cable subterráneo. Entonces, cuando nosotros vamos a áreas urbanas, lo más frecuente es cable subterráneo. ¿Cuándo más? Hay casos donde, por ejemplo, vialidad exige que cuando se hace un cruce de una ruta... Profe, disculpe, ¿puedes repetir la pregunta? Porque cuando ingresé ya había formulado la pregunta, no la he escuchado. ¿Cuándo se utiliza cables subterráneos en vez de cables aéreos, de líneas aéreas? Pero le estaba diciendo, en realidad a veces exige que en el cruce de ruta se instale cable subterráneo. Eso ha pasado, por ejemplo, en Santiago del Estero. Y eso a veces lo hace vialidad por el hecho de que, bueno, puede pasar por ahí algún camión alto que llegue a estar en contacto con el cable o a una distancia cerca del cable que se pueda producir una descarga, que no es así, porque cuando hay cruce de ruta, nosotros ya hemos visto, se aumenta bastante la flecha, ¿no? Pero bueno, el caso típico es cuando estamos llegando a un centro de carga en una zona urbana. La parte esta la vamos a dar rapidito nomás porque esto ya lo hemos visto en tecnología y ensayos de materiales eléctricos, que es la constitución del cable, ¿no es cierto? Primero tenemos el conductor, ¿sí? El conductor que puede ser de cobre o aluminio. Por cuestiones de costo, cada vez se utiliza más el aluminio. Obviamente que la sección tiene que ser mayor o menor que la del cobre. Mayor. Mayor, ¿no es cierto? Bueno, ¿para qué sirve el conductor? El conductor sabemos es el que transmite la corriente de carga y además soporta el tiro durante la instalación. Después tenemos una primera capa semiconductora interna, ¿sí?, que rodea a los conductores justamente para eliminar
o disminuir el gradiente de potencial cerca del conductor. Ustedes se imaginan si yo me pongo aquí en esta zona, por ejemplo, cerca donde se juntan dos subconductores o dos hilos, yo voy a tener una alta concentración de campo eléctrico. Esa alta concentración de campo eléctrico puede producir una ionización, ¿sí?, del medio, y ahí luego se produce una descarga. Esa descarga obviamente genera calor, chispa, entonces va deteriorando el cable y puede ser un posible lugar de falla. Fíjense aquí abajo los dibujos, cómo es el caso si yo tuviese los tres conductores de fase, pero dentro del mismo dieléctrico. Fíjense la concentración que hay en algunas zonas de campo eléctrico. Y esto se utiliza en cable de media tensión. Si se le pone vainas metálicas a cada una de las fases, entonces ya el campo queda confinado, ¿sí?, dentro de esa vaina metálica. Y bueno, sería el caso que se utiliza en alta tensión, donde tenemos un conductor por fase directamente, ¿sí? Entonces, esa capa semiconductor interna lo que hace es que el campo sea radial, desde el centro hacia afuera, radial y homogéneo en el aislante. Después sigue el aislante propiamente dicho, ¿sí?, que es el que otorga la rigidez dieléctrica. Ese aislante tiene que soportar la tensión de servicio, o sea, los 132 kilovoltios, tiene que soportar las sobretensiones de maniobra, o sea, cuando se energiza un conductor, hay ondas de tensión que viajan a lo largo del conductor y provocan sobretensiones. Ese tema de las sobretensiones de maniobra lo vamos a ver durante el cursado de la materia, y bueno, es el último tema que vamos a ver. Y también podría llegar a soportar alguna sobretensión atmosférica si es que no se han puesto los descargadores correspondientes en los extremos del cable, o esos descargadores están fallados. Pero en general lo que sí tiene que soportar son las sobretensiones de servicio y las sobretensiones de maniobra, ¿sí? ¿Por qué sobretensiones de servicio? Bueno, porque si nosotros hablamos, por ejemplo, en 132 kilovoltios, que es la tensión de servicio, es cierto también que hay una pequeña variación de esa tensión, que puede ser más o menos 5% en condiciones normales y más o menos 10% en condiciones de emergencia. Entonces, ese aislante tiene que soportar, por ejemplo, para 132, la tensión nominal más un 10%, ¿no? Sería la sobretensión del servicio. Después sigue la capa semiconductora externa, ¿sí?, que tiene la misma función que la capa semiconductora interna, ¿sí? Hace que el campo eléctrico dentro del aislante sea radial, ¿sí? Después sigue la pantalla metálica o vaina, ¿sí?, que tiene muchas funciones. Primero hace que el campo eléctrico sea cero fuera del aislante, que es lo que ustedes ven acá en esta gráfica de abajo, ¿eh? Donde yo ya tengo una vaina metálica, entonces el campo eléctrico es cero hacia afuera. Hace un efecto de jaula de Faraday, ¿sí? Asegura también que el campo eléctrico sea radial dentro del aislante, o sea, tiene una función en ese sentido similar a la capa semiconductora externa. También tiene función de evitar el ingreso de la humedad. Lo que también hace esa pantalla metálica es proteger mecánicamente el aislante. Es esta que ustedes ven acá en la foto de la derecha, que le estoy señalando, ¿sí? Es una protección también mecánica. Y eléctricamente tiene dos funciones importantísimas. Una es que conduce
la corriente capacitiva de carga, ¿sí? Así como en la línea nosotros hemos visto que está compuesta, el modelo es una inductancia y una resistencia más una capacidad. En este caso también tenemos una capacidad, ¿no? ¿Y quién va a conducir esa capacidad, esas corrientes capacitivas? Bueno, esa pantalla metálica. Y además por esa pantalla metálica funciona como retorno de tierra y conduce la corriente homopolar en caso de fallas, ¿sí? En caso de fallas a tierra, obviamente, falla monofásica a tierra o bifásica a tierra, por ahí vuelve la corriente homopolar, ¿sí? Después aparece una primera cubierta aislante, ¿sí? Que lo que hace es aislar la pantalla que teníamos antes, evitando corrientes de fuga, ¿sí? Corriente de fuga puede ser sobre todo lo que hablábamos antes, ¿no? Las corrientes de carga y las corrientes homopolares. Y además protege, como esta es una pantalla metálica, protege esa pantalla metálica contra la corrosión, ¿sí? Tiene dos funciones esa cubierta aislante. Después, en el caso de los conductores marinos, sobre todo, hay una duplicación de las últimas capas, ¿sí? Hay otra capa metálica, ¿sí? Una armadura, que es un refuerzo mecánico adicional, y después sigue otra cubierta aislante que aísla todo, evitando corriente de fuga y protege la armadura contra la corrosión, ¿sí? ¿Preguntas? Bueno, eso está La en la última página. parte, ¿qué? Son Sí. dos mallados o dos blindajes. Sí. Hay una que Dos. tiene, es Dos. cobre, parece. Sí. Sí. No, esta tiene una sola. Esta no es un cable subterráneo. No es un cable submarino, perdón. ¿Sí? Ah, listo. Este tiene la pantalla metálica, ¿sí? Bien. Y después viene el aislante. Que bueno, aquí tiene otra capita, se ve que es para Un aluminio. como refuerzo adicional de aislantes, como dos aislantes tiene juntos, ¿sí? Ah, listo. En el caso de los cables submarinos, se vuelve a repetir estas dos. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Seguimos entonces la clase que viene con cables subterráneos. Denle una repasada, ¿sí? A las diapositivas que siguen, a las 2 o 3 diapositivas que siguen, que nosotros ya lo hemos visto, ¿no? El material y tipo de conductores, la capa semiconductora y el aislante. Y aquí tenemos un ejemplo. Eso ya lo hemos visto. Bueno, son las 11:30. Paramos acá. Yo ahora nomás lo pongo el campo virtual o las transparencias que ha hecho Benjamín Romano y seguimos mañana. Perfecto, Inge. Hasta mañana. Mañana. Nos vemos. Hasta mañana, ingeniero. Mañana. Hasta mañana.